Buenas tardes en este día viernes 17 de noviembre del año 2023. Iniciamos con este conversatorio denominado El futuro del progresismo en América Latina con nuestro amigo Pedro Brigger desde Argentina. Eh, con el primer punto del orden del día, la bienvenida. Gracias por su tiempo, su atención, su cordialidad para ser partícipes de este conversatorio. El segundo punto del orden del día, la presentación de Pedro, eh, quien es sociólogo argentino, director de Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. Voy a referir solamente a tres obras. La primera, de 1989, titulada ¿A dónde va Nicaragua? La segunda, que data de 1991, Medio Oriente y la Guerra del Golfo, tema por demás relevante en nuestros días. Y la tercera obra del año 1996, denominada Guerra Santa o Lucha Política. Es así como transitamos al tercer punto del orden del día, con la intervención a cargo de Pedro para escuchar los alcances de carácter local, regional, mundial, como él lo desee libremente abordar. Finalmente, destacando que el próximo 19 de noviembre enfrentarán la segunda vuelta electoral en la Argentina. Adelante, Pedro, por favor, te escuchamos. Muy amable. Gracias, Ernesto. Muchas gracias por la convocatoria, por la presentación. Entiendo que hay gente de diferentes lugares. Gracias a las tecnologías hoy podemos hacer esto. Y la pregunta, si bien es muy amplia, creo que hay que verla en un determinado contexto, en algo que yo suelo denominar la disputa que existe en América Latina. ¿Por qué hablamos de disputa? Porque hablamos de disputa entre dos corrientes muy heterogéneas, cada una de ellas, pero bastante bien definidas en algunos puntos esenciales. Por un lado, una corriente que podemos denominar progresista, nacional y popular, de izquierda, de centroizquierda, socialista. Utilizo diferentes categorías porque justamente no es una corriente homogénea en toda la región, tiene particularidades en cada uno de los países, pero quienes están ahora acá saben perfectamente que estamos hablando de una corriente donde podemos ver alineados a Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, claramente definida, aunque entre ellos mismos haya diferencias ideológicas, de orígenes sociales, culturales y políticos. Y del otro lado hay una corriente que podemos definirla como de derecha, conservadora, liberal, neoliberal, de extrema derecha, ahora también en este último tipo, que también es heterogénea. No todos los que están en esta corriente piensan lo mismo, hay puntos de divergencia a veces importantes entre sectores más conservadores y sectores más liberales, pero está claro que podríamos ubicar ahí a Vicente Fox, a Mauricio Macri de la Argentina, a Jair Bolsonaro de Brasil, a Álvaro Uribe de Colombia. No nos equivocaríamos al saber dónde ubicar a cada una de estas personas. Por supuesto que podríamos hablar de algunos en América Latina que tal vez sea difícil catalogarlos, porque justamente las ideologías hoy son mucho menos rígidas que en otro momento, especialmente de la caída del muro de Berlín en 1989 como un hecho simbólico tan importante, y por lo tanto, esto es mucho más dinámico. Ya no nos encontramos con esas rigideces que se podían percibir en lo que se denominó la Guerra Fría, especialmente en América Latina. Ahora bien, estas dos corrientes están en disputa. Claro, la pregunta es ¿desde cuándo? Se podría decir que históricamente estuvieron en disputa. Lo que pasa es que en el siglo XX esta disputa se saldaba en la mayoría de los países de América Latina con golpes de Estado. Ahí intervenían los militares y cuando había un gobierno popular, progresista, impedían su continuidad
a través de golpes de Estado. La lista larga de golpes de Estado la conocemos, tal vez los más simbólicos en 1976 en la Argentina, anteriormente en 1955 también en la Argentina, 64 en Brasil, o el golpe de Estado en el 73 en Uruguay o en Chile, que este año se cumplieron justamente 50 años. ¿Qué tenían la particularidad esa disputa en el siglo XX? Que no se saldaba de manera democrática. Los partidos de derecha, conservadores, tradicionales, conjuntamente con los grupos económicos, con los medios de comunicación, apelaban a la intervención de las Fuerzas Armadas para cortar de cuajo este tipo de movimientos populares y sacarlos del poder. Después, cada uno de estos partidos militares, como se los solía llamar, como lo definió alguna vez el sociólogo francés Alain Rouquier, tenían características diferentes, todos buscaban reprimir a los movimientos progresistas populares, cada uno con su metodología, algunos con metodologías mucho más feroces, con secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones. Pero todos tuvieron esta característica, todos estos golpes de Estado tuvieron una característica, cortaban de cuajo cualquier posibilidad de continuidad de los movimientos populares. Ahora bien, fines del siglo XX, lo que nosotros nos encontramos es una década, la década del 80, donde en varios países de América Latina hay un retorno a la democracia. Argentina, tardíamente Chile, Uruguay, Brasil. Hay procesos en algunos de los países que sufrieron golpes militares de aperturas democráticas. Esto fue importante en su momento porque lo que se vio tuvo continuidad. De hecho, la Argentina que vota este domingo, como bien señalaba Ernesto, está cumpliendo ahora 40 años seguidos de democracia. Se podrá discutir si esta democracia tiene profundidad, si es realmente democrática, quiénes se benefician con ella o los problemas que tiene la democracia. Pero para la Argentina tener 40 años continuados de elecciones sin interrupciones militares es algo clave, porque se da por primera vez en la historia. Entonces, cuando analizamos la coyuntura actual, hay que tomar en cuenta cómo cambiaron las conciencias en América Latina respecto de lo que fueron las intervenciones militares en aquellos países que sufrieron efectivamente golpes militares. Por supuesto que no son todos. México no lo sufrió, y Costa Rica no lo sufrió, y otros países de América Latina tampoco lo sufrieron. Pero muchos tuvieron las intervenciones militares, ni que hablar de algunos países que sufrieron un poquito más atrás invasiones directas desde los Estados Unidos en la década del 30, del 40, del 50, todavía del 60. Varios países sufrieron intervenciones militares de Estados Unidos que condicionaban la estructura democrática de esos países. La década del 80 del siglo pasado, no vamos a hacer una revisión de toda la historia, por supuesto, porque la idea es poder dialogar, hacer una especie de breve introducción, según lo que hablamos con Ernesto, y después dialogar entre todos, pero tuvo la característica de reafirmar la democracia. Lo que sucedió en la década del 90 también es muy interesante, porque varios países aplicaron políticas neoliberales. Y cuando hablo de neoliberalismo no lo digo despectivamente, lo digo como una descripción de políticas que se aplicaron siguiendo aquello que se llamó el famoso consenso de Washington. El consenso de Washington, obviamente elaborado en Washington, fue una serie de propuestas, medidas a adoptar en América Latina que incluía achicar el Estado, reducción de impuestos, apertura de mercados, tratar de quitarle poder a los sindicatos en aquellos países que tenían mucho poder, un decálogo de medidas que buscaba favorecer a los grupos económicos más poderosos, principalmente beneficiándose de la privatización de algunas de las estructuras más importantes del Estado en beneficio de grandes empresas, la telefonía, los ferrocarriles, todo aquello que tenía que ver con los servicios que en muchos países estaban en manos del Estado para que pasaran a manos privadas. La diferencia de la década del 90 con lo que tuvo Chile, por ejemplo, durante la época de Pinochet, donde se privatizó la salud y la educación, es que durante la dictadura Pinochet no hubo debate al respecto.
Pinochet obviamente no le planteó a la sociedad un debate abierto sobre la privatización de la salud y la educación. Quien osaba criticar esos procesos terminaba preso, torturado, muerto o exiliado. Las dictaduras lo que hicieron fueron acabar o tratar de acabar con muchos movimientos políticos que podían oponerse a estos procesos de privatización. Y entonces lo que sucedió fue que en la década del 90 existió un cierto consenso para poder llevar adelante políticas neoliberales sin apelar a los militares. Esto es por consenso. Esto fue muy importante porque se construyó un mito de que todo lo que era del Estado era negativo y que había que privatizar absolutamente todo aquello que perteneciera al Estado, porque se decía que el Estado gestiona todo mal, es todo corrupto y todo puede funcionar solamente en manos privadas. Y se profundizó en ese mito. Mito que venía de la mano también de la gran presentación mediática del pinochetismo, de haber construido el mito de crecimiento económico de Chile con la dictadura. Hay un excelente libro del sociólogo chileno Tomás Moulián, escrito a fines de la década, a mediados de la década del 90, titulado Chile actual, Anatomía de un mito, donde él en realidad lo que hace es mostrar que el crecimiento del Chile de Pinochet no fue tal, pero que el marketing del crecimiento de Chile fue gigantesco. Por eso él dice anatomía de un mito. Se creó el mito de que Chile había crecido y que había que privatizar absolutamente todo, al estilo de lo implementado en cierta manera, siempre con matices, por Margaret Thatcher en el Reino Unido, Ronald Reagan en los Estados Unidos. Por eso tantas veces se dice que la experiencia pinochetista fue vanguardia en ese sentido, asesorada por muchos economistas que venían de la famosa Escuela de Chicago de los Estados Unidos y en primer lugar una persona de renombre como Milton Friedman. La década de los 90 lo que ve es que parece que toda América Latina se encamina de manera inexorable a la privatización de absolutamente todo. Y había tres grandes ejemplos que se tomaban en América Latina para ratificar esto, que eran Carlos Salinas de Gortari en México, Fujimori, Alberto Fujimori en el Perú y Carlos Menem en la Argentina. Aparecían como los símbolos de los mejores gobiernos y que trataban de privatizar efectivamente todo, desde el petróleo hasta los trenes, los teléfonos o lo que fuera que se pudiera engrosar las arcas de empresas privadas, quitándole los recursos a las empresas públicas. Esto comienza a resquebrajarse, ese consenso comienza a resquebrajarse con la aparición del zapatismo. Hecho inesperado, 1 de enero de 1994 aparece el zapatismo en Chiapas, que plantea una política de ruptura o rechazo al neoliberalismo. No vamos a ahondar en lo que fue el zapatismo en México, no es el lugar, pero sí tomarlo como hito del primer gran momento en la década en la década del 90 del rechazo a las políticas neoliberales. El segundo gran momento se da en realidad a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, con la revuelta en la Argentina del 19 y 20 de diciembre del año 2001. Si bien hay cuestiones internas complejas para explicar respecto de lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del año 2001, lo importante es que en América Latina se vio esa protesta, esa revuelta que terminó derrocando a un gobierno masivamente en las calles, como una revuelta en contra de las políticas neoliberales. Porque quien estaba al frente de ese gobierno, al frente del Ministerio de Economía, era Domingo Cavallo, un hombre que en la década del 90 había sido fundamental acompañando a Carlos Menem desde el Ministerio de Economía para llevar adelante estas políticas neoliberales. En el año 2001 se quiebra algo. Se quiebra algo en la Argentina y aparece resquebrajándose también en otros países estas políticas neoliberales. Y a veces la historia tiene cuestiones casuales, que se puede decir que no son casuales, pero en un mismo periodo, inmediatamente después del 2001, aparecen varios gobiernos
que encontramos alineados con las políticas progresistas. Ya había aparecido la figura de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, cuando gana las elecciones en diciembre de 1998, pero era un rara avis. Poco se sabía de Chávez, Venezuela no tenía tanto contacto con muchos países, salvo Colombia, por supuesto, por la frontera, algo con América Central o con México, pero en el imaginario colectivo latinoamericano, Venezuela era conocido como la Venezuela Saudita por los grandes ingresos del petróleo que había tenido en su momento Carlos Andrés Pérez, por la revuelta en contra del aumento de las tarifas, en su momento lo que se conoció como el Caracazo, y después la aparición de un militar prácticamente desconocido en Venezuela y fuera de Venezuela, que no se sabía muy bien para dónde se encaminaba. De hecho, en la primera reunión de presidentes de América del Sur, que se realiza el año 2000 en Brasil, participa Hugo Chávez, pero prácticamente no tiene esa presencia que después se vio de Hugo Chávez, porque estaba rodeado de Fujimori, Fernando Enrique Cardoso, Fernando de la Rúa en la Argentina. Los 12 presidentes de América del Sur se encuentran y Chávez, la verdad, queda bastante marginado en esa reunión. Pero después del 2001, 2002, 2003, lo que comenzamos a ver son varios cambios de gobierno en América del Sur por diferentes coyunturas. La crisis de la Argentina lleva al gobierno, no vamos a entrar en los detalles ahora, a Néstor Kirchner. En Brasil gana las elecciones Lula en el año 2002. En Uruguay gana el Frente Amplio. Y así se llega a un momento fundamental para esta disputa que yo menciono, que es el año 2005 con la Cumbre de las Américas en la ciudad de Mar del Plata, en la Argentina. ¿Qué fue esa cumbre? Esa cumbre buscó materializar el gran proyecto que tenía Estados Unidos para la región, que era el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, sin Cuba, porque Estados Unidos marginaba a Cuba en ese momento, hasta el día de hoy la margina, pero en ese momento el gran proyecto para América Latina y el Caribe y Norteamérica era el ALCA. ¿Qué buscaba el ALCA? Favorecer en primer lugar a las empresas norteamericanas para poder llevar adelante su comercio en América Latina, implementando políticas de libre comercio en toda la región. George Bush viaja a la Argentina pensando que esto iba a ser apenas un trámite, esto venía de la época de Bill Clinton, muy poca gente sabía lo que era el ALCA, los documentos eran secretos, Internet no funcionaba como hoy en día, pero los 4 países del Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, junto a Venezuela, le dicen que no al ALCA. Y en esa cumbre de las Américas fracasa el gran proyecto de los Estados Unidos. Los presidentes latinoamericanos que apoyaban ese proyecto, Vicente Fox en su momento, Álvaro Uribe de Colombia, Alejandro Toledo de Perú, se quedan sin palabras. De hecho, las conferencias de prensa, las pocas conferencias de prensa que dieron estos presidentes al finalizar la cumbre, no tenían mucho para decir, porque no era un proyecto de ellos. Era un proyecto que venía de los Estados Unidos, que ellos defendían por alinearse con Estados Unidos. El único que contó lo que se había dado en esa reunión, que no se transmitió en vivo y que nadie pudo escuchar los debates, fue Hugo Chávez, que tarde a la noche dio una conferencia de prensa en un pequeño hotel, éramos pocos los periodistas que estábamos ahí, y explicó lo que se había debatido en esa reunión, y donde dijo que hubo una alianza de varios países para impedir la creación, la concreción del ALCA. En ese momento Estados Unidos, a mi juicio, es mi interpretación, se queda sin un proyecto global para América Latina y el Caribe. Cuando digo global, un proyecto para todos los países. Fíjense la última reunión que convocó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con apenas 11 presidentes de diferentes países, Barbados, Chile, Colombia, Perú y algunos otros. No está toda América Latina, porque se quedaron sin un proyecto, porque además en ese momento la corriente progresista que estaba naciendo como corriente comienza a disputar políticamente los proyectos de Estados Unidos. Y digo los proyectos de Estados Unidos porque en quien lleva adelante la bandera de las políticas neoliberales,
obviamente es Estados Unidos. No podemos ignorar el rol que tiene Estados Unidos en la región, por eso el famoso consenso de Washington nació efectivamente en Estados Unidos. En el año 2005 comienza una disputa. Por eso, desde ese momento yo comienzo a plantear, acá hay una disputa entre dos corrientes. La corriente de derecha, conservadora, liberal, impulsada por los Estados Unidos, que no logra concretar su proyecto, y una nueva corriente heterogénea que por lo menos de palabra comienza a disputar el sentido común de las políticas neoliberales. Digo de palabra porque la gran mayoría de los gobiernos progresistas continúa aplicando políticas neoliberales. Pero en principio lo que plantean es no nos vamos a subordinar a los Estados Unidos y a sus políticas regionales. Por eso, pocos años después, nace la UNASUR. En un determinado momento, en América del Sur, dejando de lado a Guyana y Surinam, que son dos rara avis en América del Sur por haber sido fruto de la colonización británica y holandesa, de los otros 10 países, en 8 había gobiernos progresistas, en 8, salvo Perú y Colombia. Lo que marca la fuerza que adquiere en un determinado momento esta corriente progresista, con Rafael Correa, Evo Morales, Fernando Lugo en Paraguay, Néstor Kirchner, después Cristina Fernández de Kirchner, Lula y Dilma Rousseff, Bachelet en cierta medida, hay algo que se va conformando y que busca la integración regional. La UNASUR es un proyecto de integración regional que después es quebrado cuando hay una coyuntura donde a través de procesos electorales aparecen referentes de esta corriente de derecha que acceden al poder. Lo que ratifica mi concepto de disputa, porque esta disputa que existe se ve también en las urnas. Esta disputa no se puede saldar hasta el día de hoy como en el siglo XX, cuando aparecían los militares y derrocaban un gobierno popular y decían las urnas están bien guardadas. Interesante. Miremos lo que pasó con Manuel Zelaya en Honduras, sin entrar en detalles en cada uno. Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Pedro Castillo en el Perú. En los 5 casos, los gobiernos con características diferentes caen y las oposiciones no apelan a los militares. En el caso de Bolivia, los militares le piden a Evo Morales que renuncie, pero lo importante, más allá de esto, que por supuesto fue fundamental, lo importante es que en los 5 casos, quienes asumen el poder continúan con el proceso democrático, no cierran los congresos, le dan la posibilidad, por ejemplo, a Dilma Rousseff de defenderse, quienes asumen en todos los casos lo hacen en nombre de la institucionalidad y la constitución, a diferencia de los militares que cuando tomaban el poder guardaban la constitución, la dejaban de lado porque no les importaba absolutamente nada y cerraban los congresos. En Honduras asume el presidente de la Asamblea Nacional que estaba en la línea de sucesión. En Paraguay asume el vicepresidente que estaba en la línea de sucesión. En Brasil asume el vicepresidente que estaba en la línea de sucesión. En Bolivia asume Yanine Áñez, que es una congresista, que ahí hay un debate si estaba exactamente en la línea de sucesión, pero ella plantea que ella efectivamente estaba en la línea de sucesión. Y en el caso de Pedro Castillo, más allá de los detalles de cómo fue desalojado, también asume la vicepresidenta. Entonces, en los 5 casos vemos la imposibilidad de las corrientes de derecha de cortar de cuajo a la corriente progresista. Lo que la mantiene viva a las corrientes progresistas, lo que mantiene viva la disputa. Porque justamente reafirmo esto frente al siglo XX, donde los golpes de Estado provocaban la muerte o el exilio de los líderes que estaban en el poder, Salvador Allende, Juan Domingo Perón, João Goulart, en el caso de Brasil u otros casos que podríamos mencionar.
Esta disputa implica que las corrientes progresistas pueden ser derrotadas en las urnas, pero no pueden ser eliminadas. De hecho, Lula da Silva estuvo preso, se lo apartó de un proceso electoral a través de esto que se conoce como lawfare, la interacción de los poderes judiciales, mediáticos, políticos, económicos, diplomáticos, para dinamitar un gobierno, debilitar y dinamitar a un gobierno, pero Lula da Silva sale de la cárcel, se puede presentar, gana las elecciones. Evo Morales retorna al país menos de un año después de haber sido derrocado. Fernando Lugo, a pesar de haber sido derrocado por un golpe de Estado parlamentario, después asume funciones parlamentarias importantes. Tal vez el caso Manuel Zelaya es diferente porque tardó varios años en regresar a su país, pero regresa y su movimiento, a través de su mujer, retorna también al poder. Miren la gran diferencia con el siglo XX. Bien, yo quería hacer esta introducción solamente como para poder después intercambiar ideas, es un poco lo que conversábamos con Ernesto, dar paso a preguntas, comentarios, porque al fin y al cabo la idea no es que hable yo solo, yo, yo me conozco a mí mismo, sé lo que voy a decir, la idea es intercambiar opiniones y pensar de manera conjunta qué está pasando hoy en América Latina. Sé que hay muchos elementos que no traté, era simplemente una introducción al tema. Gracias, Pedro, muy amable, un contexto, un panorama de nuestra región para desear o detonar una integración regional de cooperación internacional. Gracias y transitamos al cuarto punto del orden del día, este conversatorio, abrir el diálogo con algunas interrogantes, respuestas, comentarios. Por favor, suplico manifiesten su deseo de participar levantando su mano virtual o física en este caso para lo propio. Muchos temas los hay. Por favor, si desean manifestar sus inquietudes, comentarios, suplico lo manifiesten. Pedro, en el caso en el asunto de los BRICS, en lo que esperamos las manifestaciones de los asistentes. Pedro, en este bloque geoeconómico, geopolítico de los BRICS, ¿qué opinión tienen desde la Argentina? Tenemos entendido que en enero del año entrante, Argentina formará parte del bloque. Eso es lo que se definió en la cumbre celebrada en Johannesburgo de hace unos meses. Pero, Pedro, respecto a los BRICS, ¿qué apreciación tendrías? Gracias. Bueno, yo les aclaro, estoy con el teléfono, pero por otra parte tengo prendida también la computadora para poder anotar algunas cosas, algunas ideas que vayan surgiendo para tomar nota. No es que estoy distrayéndome con otra cosa, simplemente para que sepan que si me distraigo un poco es porque justamente estoy anotando algunos puntos de las cuestiones que ustedes pueden llegar a plantear. El BRICS muestra una coyuntura internacional de bloques, de cuestionamiento básicamente de la hegemonía estadounidense. La caída del muro de Berlín lo que provocó fue la caída de todo un bloque, la desintegración de todo un bloque, lo que se llamaba el bloque soviético. Estados Unidos en ese momento plantea que ha triunfado, que el capitalismo al modo estadounidense ha triunfado, que todo el mundo quiere copiar el modo de vida estadounidense y plantea un mundo unipolar. Es un poco lo que en su famoso texto Francis Fukuyama planteando, bueno, se acabó la disputa ideológica, hemos triunfado y de acá, paso no saber hasta cuándo, la eternidad, nuestro modelo será el que va a primar. Esto no fue así.
Efectivamente, Rusia, que surge después de la Unión Soviética, aparece en un primer momento con Boris Yeltsin elogiando el modelo norteamericano, subordinándose a la política estadounidense, pero ahí creo que hubo no diría una distracción, sino una mentalidad en Estados Unidos de considerarse el centro del mundo y del universo, esto que ellos plantean con el famoso destino manifiesto que tienen, esto es, tenemos un destino ante la humanidad, y no poder comprender que los 200 años de historia de los Estados Unidos no pueden de ninguna manera eclipsar otras civilizaciones en miles de años de historia. Cuando Samuel Huntington escribió a principios de la década del 90 su famoso artículo, después el libro, hacia un choque de civilizaciones, más allá de que es un texto bastante superficial, esquemático, y habla de una sola civilización latinoamericana, que la verdad es más que superficial, es un error conceptual. Casi diría que si un alumno en la facultad me presentara un trabajo y me planteara que América Latina es una sola, yo seguramente rechazaría ese trabajo porque diría que conceptualmente es un grave error. No tiene ningún punto en común, podríamos decir, para hablar de una sola civilización, los tzotziles del sur de México con la población negra brasileña, o la garífuna de Honduras, o la blanca de algunos centros urbanos en Santiago de Chile o en Buenos Aires, y podría citar muchos ejemplos. En esa mentalidad simplista de Huntington de hablar de toda una América Latina, de la misma manera que puso África como una sola civilización, que también la verdad es una burrada, plantear que toda el África es una sola civilización, no solamente porque el norte de África es árabe, que ya marca una gran diferencia con el resto de África, sino que las diferencias históricas entre la población negra de Liberia, Nigeria, Zimbabue, Sudáfrica, Mozambique, es tan diferente que realmente demuestra una visión muy equivocada de lo que es el África y el mundo. Pero sí es verdad que lo que planteaba Huntington es que hay otras civilizaciones. Y esto es lo que en Estados Unidos había una gran dificultad para ver. Pensar que porque Boris Yeltsin, porque de eso yo estaba hablando después de la caída del muro de Berlín, podía plantear ahora el modelo de los Estados Unidos, Rusia, con su historia milenaria, se iba a subordinar inmediatamente a la política de los Estados Unidos. Claro, no pudieron prever que surgiera un Vladimir Putin. Y no hablo de las características autoritarias que pueda tener Putin, sino del orgullo ruso. Y esto es una cuestión que en Estados Unidos cuesta mucho entender cuando ellos creen que todo el mundo quiere comer una hamburguesa, tomar Coca-Cola y vestirse con un vaquero y al estilo estadounidense. No es así. Marca un desconocimiento del mundo. Cuando hablamos de civilizaciones milenarias, la rusa, la japonesa, la china, gran parte del mundo árabe, la persa, la otomana, turca, marca historias milenarias que no están dispuestas a subordinarse a un modelo cultural estadounidense que además se cree superior. Y eso fue lo que se empezó a ver con Vladimir Putin y además con el crecimiento de China. Ahí podemos agregar a India también, que es parte del BRICS. Y no es casual que Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más allá de la Argentina, planteen unirse como bloque, aunque ese bloque no parece muy claro hacia dónde va, pero en primer lugar para rechazar la imposición de la política estadounidense en todo el planeta, que es lo que hace que, por ejemplo, Estados Unidos tenga buques de guerra navegando en el mar de China, y obviamente no hay buques de guerra chinos navegando cerca de la costa de Miami o en la costa de California, porque esto sería inconcebible. Pero Estados Unidos, desde la caída del muro de Berlín, se plantea como la gran superpotencia que puede hacer lo que quiere,
como el otro bloque desapareció, puede hacer lo que quiere. La Unión Europea entendió ya hace varias décadas, perdón, varios países europeos entendieron hace varias décadas que nos encaminábamos hacia un mundo de bloques y justamente buscaron la Unión Europea. La Unión Europea es una especie de bloque gobernada históricamente hasta el día de hoy por partidos de derecha y conservadores y liberales, no partidos de izquierda. Lo que pasa es que entienden que no pueden subordinarse a la política total de los Estados Unidos. Es como cuando uno va a un evento, concretamente, ¿no? Me pasó en el año 2000, a un evento en Francia y la comida que hay ahí al finalizar el evento es queso francés y vino francés. No es hamburguesas o no es algo que proviene de los Estados Unidos, porque hay un gran orgullo en la historia propia. Y esto no implica negar la cultura estadounidense como muchas veces se piensa de manera superficial. No es que hay un rechazo de plano a todo lo que sea estadounidense. Lo que hay de rechazo es a la imposición de un modelo económico, cultural, social, que además se subordina a los intereses estadounidenses. Y esto se lo puede ver claramente en América Latina en estos últimos años, cuando Estados Unidos, sea con un gobierno republicano o demócrata, plantea la amenaza china, lo que ellos denominan la amenaza china. La amenaza china, básicamente hoy, en lo económico, no en lo cultural. Está claro que la influencia cultural en América Latina norteamericana, con todas las sitcom, las novelas, con todo lo que tenemos de los Estados Unidos, es infinitamente superior a la influencia cultural china que pueda haber, entre otras cosas porque el chino es un idioma bastante complicado y porque el inglés se ha convertido hoy, no implica que lo sea para siempre, en la lengua franca que se utiliza en todo el mundo. Pero la disputa comercial para Estados Unidos es fundamental. Por eso ha buscado quebrar las iniciativas de integración regional en América Latina que no estaban subordinadas a los Estados Unidos. Por ejemplo, la UNASUR, cuando hubo gobiernos de derecha que llegaron en Brasil con Jair Bolsonaro, en la Argentina con Mauricio Macri, y que esta coyuntura que yo les planteaba antes de que 8 de los 10 países eran progresistas y de repente la mayoría son conservadores y de derecha, lo que hicieron estos gobiernos de derecha fue quebrar la integración regional. Porque a los partidos de derecha en América Latina y el Caribe no les interesa la integración regional. Tienen una mirada muy cerrada de la política. Se dicen siempre modernos, siempre dicen que van a modernizar, pero tienen un pensamiento conservador y concretamente de subordinación a la política de los Estados Unidos. Bien podían haberse aprovechado de la UNASUR para ponerle una impronta conservadora, liberal, de derecha a la UNASUR y mantener una integración regional al estilo europeo, al que suelen alabar, al que suelen elogiar, elogian la Unión Europea. Pero cuando se trata de buscar la integración regional en América Latina, la tildan de populista, progresista, de izquierda. Fíjense qué paradoja. Aparece la pandemia de la nada, nadie se la esperaba, y América Latina, América del Sur, concretamente con la UNASUR, en vez de poder negociar de manera conjunta la fabricación de vacunas, la compra de vacunas, cada país lo hizo por separado. La Unión Europea negoció en gran medida de manera conjunta. Era para salvar vidas. No era ni de izquierda ni de derechas salvar vidas durante la pandemia. Cada país en América Latina trabajó por separado. Después hubo algunos países que trabajaron de manera conjunta por afinidad ideológica. México y la Argentina con vacunas y algunos que otros países que pudieron participar. Pero la integración regional es algo visto en América Latina por los partidos conservadores de derecha como algo de izquierda, como algo negativo. Por eso el candidato presidencial en la Argentina, Javier Milei, ha dicho que de ninguna manera, en caso de triunfar este domingo, se integraría al BRICS, poniendo como excusa que China es comunista, que Brasil está gobernada por
por Lula da Silva, porque no contempla la integración regional. Lo único que ve, y lo dice, es aliarse con Estados Unidos. Ahora, la pregunta es aliarse con Estados Unidos, ¿para qué? Uno podría decir, hay afinidad ideológica, geopolítica, pero ¿dónde están las grandes inversiones de Estados Unidos que siempre promete en América Latina? No están. China viene y promete inversiones. De hecho, durante la pandemia, una de las críticas que había de algunos sectores un poquito más lúcidos, analistas en los Estados Unidos, a la política del gobierno de Trump y después de Biden, es que China estaba ofreciéndole a América Latina mucho más de lo que ofrecía Estados Unidos. Porque China efectivamente hoy en América Latina lo que propone, lo que quiere materializar y lo que concreta son inversiones y en gran medida en infraestructura. ¿Dónde están las grandes inversiones de infraestructura de Estados Unidos en América Central o en América del Sur? Lo único que obsesiona a Estados Unidos respecto de América Central es la cuestión migratoria. Siempre prometen dinero, ¿eh? Es interesante analizar todas las cumbres que se realizan manejadas por Estados Unidos, como esta última que realizaron, esta nueva cumbre, donde nuevamente hablaron, prometieron millones de dólares para América Central y aquellos países que participaron de la reunión, América del Sur, Colombia, Perú. ¿Cuántas veces hemos visto reuniones de lo que se llama el Triángulo Norte de América Central con Estados Unidos donde prometían inversiones? Ahora, ¿alguien me quiere decir que hoy Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice son países comparables, no sé, a Suiza, a España? Sabemos que no. ¿Dónde está la gran inversión en infraestructura para combatir la pobreza en esos países? Es interesante analizar las cumbres. Léanlas, búsquenlas y van a ver que siempre prometen millones de dólares de infraestructura y después no se concretan. Y ahí es cuando viene China. Y China concreta, y China podría concretar mucho más si la dejaran. Lo que pasa es que hay cosas que son como inviables. Podemos tomar un ejemplo muy concreto. Si a China la dejaran desarrollar los subterráneos, los metros, como lo llaman en algunos países, y trajeran 10.000 o 100.000 trabajadores chinos, esos países de América Latina podrían tener una gran red de subterránea en 2 meses, 2 años, rápidamente. No sé si alguna vez vieron esos gráficos del desarrollo de los subterráneos en China. Hay unos gráficos muy lindos como se fue expandiendo. Tenían apenas en Shanghái, en Pekín, y lentamente se fueron expandiendo en todas las ciudades con trabajo chino. Obviamente, ningún país puede aceptar, o no, o sí, tal vez, que vengan 10.000 trabajadores chinos a construir una red subterránea porque le quitaría trabajo a la población local. Pero China ofrece infraestructura. Estados Unidos no lo ofrece. El BRICS, porque yo no me fui de tu pregunta, de tu comentario, Ernesto, el BRICS quiere proponer algún tipo de proyecto, fíjense cómo lo relativizo y soy muy cauteloso, algún tipo de proyecto alternativo, pero eso es muy lento, el banco todavía no funciona concretamente, no se puede salir del Fondo Monetario Internacional, los préstamos que se conceden por ahora son pocos, pero me parece que va en camino de enfrentar la política global de los Estados Unidos, principalmente a nivel económico. Lo que pasa es que lo político se mezcla. Cuando Rusia invade Ucrania, todo esto se complica. El enfrentamiento de China con Estados Unidos complica muchas cosas. India y China tienen conflictos también. Por lo tanto, no es todo color de rosa en los BRICS. Hay que ver si los logran ampliar efectivamente y qué implica eso y que no se conforme otra vez un gran bloque como se ha conformado en otros momentos que termina en la nada. Gracias, Pedro. Visualicé la intención de participar por parte de Norberto Moyo. Si nos apoya activando su micrófono, por favor, para escuchar su comentario o interrogante para lo propio. Gracias.
Bueno, buenas tardes, Ernesto, buenas tardes, Pedro. Muy interesante la locución tuya, Pedro, y casualmente una de las cosas que te iba a preguntar, en cierta forma la respondiste, que es la influencia, digamos, de países extraamericanos, es decir, sobre todo europeos, asiáticos, eh, respecto de lo que pasa en América Latina. ¿Qué influencia tienen estos países? Por ejemplo, en el siglo XIX, obviamente, las grandes potencias europeas como Francia e Inglaterra dominaban la economía y también la política en América Latina, pero luego fueron reemplazados básicamente por los Estados Unidos, y más acá en el tiempo apareció Rusia en la Guerra Fría, y ya mucho más acá la presencia china, y ahora la India, que se está también acercando mucho, digamos, como potencia económica. Todos estos movimientos económicos, políticos y hasta culturales seguramente van a traer mutaciones o cambios en América Latina, ¿no? Un poco esa es la interrogante, que hasta qué punto, digamos, Estados Unidos va a permitir esto y hasta qué punto puede resistir al accionar de países tan poderosos como es China y Rusia, por ejemplo. Creo, Moyo, que uno de los problemas que tiene Estados Unidos es que, a diferencia del siglo pasado o de la época de la Guerra Fría, sabemos de lo que estamos hablando, ni China ni India hoy, ya que mencionaste a India, es importante como India está empezando a tejer vínculos en algunos países de América Central o en Guyana, donde hay una población de origen indio importante, es que ni China ni India buscan subordinación política e ideológica. La Unión Soviética, en el siglo pasado, cuando disputaba con Estados Unidos, disputaba zonas de influencia porque se dividía en el tablero mundial en lo geopolítico y podríamos decir en lo geopolítico ideológico. Bueno, el caso de Cuba es el más claro. La República Popular China, desde la revolución en 1949 hasta, podemos decir, mediados, fines de la década del 70 del siglo pasado, tenía una penetración ideológica muy fuerte, no económica. China no ofrecía muchos vínculos económicos, no tenía mucho para ofrecer, al fin y al cabo estaban saliendo de la pobreza y su principal objetivo era erradicar la pobreza, pero sí buscaban impulsar afinidad ideológica con la Revolución Popular de China, con el pensamiento de Mao Zedong o quien fuera en su momento, y contraponerlo a la influencia soviética, especialmente desde la ruptura chino-soviética a fines de la década del 50, principio de la década del 60. El gran cambio con China es que, más allá de cómo se defina China, si se define como comunista o no, es irrelevante para lo que estamos viendo. China, cuando busca ampliar su influencia cultural, por ejemplo, a través de los institutos Confucio, esto es, enseñando chino, no busca imponer un modelo cultural ideológico. En todo caso, acercarse a la cultura china, pero no mucho más que eso. La India, que está incipientemente comenzando a entrar en América Latina, tampoco. Está claro que el nacionalismo indio no tiene lugar en América Latina. La Unión Soviética tenía una cosmovisión global. El marxismo, el socialismo, el comunismo, en sus diferentes vertientes, tenía una cosmovisión global, como lo tiene Estados Unidos. Por eso el famoso destino manifiesto que tiene Estados Unidos, o sentirse como un faro para el resto de los países. Hay una cuestión ideológica muy fuerte. China no lo tiene hoy. Entonces, ¿qué plantea Estados Unidos para contrarrestar la influencia china? Son autocráticos, nueva palabra que apareció en estos últimos tiempos. ¿Es una dictadura? Puede ser, no es el momento de discutirlo, la verdad. A la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no les importa si en China gobierna el Partido Comunista, si hay una dictadura, si está el pensamiento de Deng Xiaoping o de Mao Zedong o de Xi Jinping. Lo que importa hoy
es que China puede aportar tecnología, que China puede aportar infraestructura y que además, a medida que China va avanzando en su desarrollo científico-tecnológico, ya comienza a aportar cosas que no tiene Estados Unidos y que no tiene Europa. Y esto se le vio durante la pandemia. Yo creo que poca gente prestó atención, pero durante la pandemia, en algunos medios de comunicación en Estados Unidos, reflejaban los problemas que había en hospitales de Estados Unidos que tenían algunos elementos médicos importados desde China, producidos con tecnología propia en China que no tenía Estados Unidos. Y no hablo de las mascarillas solamente, que es algo que se puede fabricar en cualquier lugar. Había aparatos, tecnología médica que tenían hospitales en Estados Unidos, importados desde China, que ellos no tenían. Esto se lo podía ver, yo lo leí con mis propios ojos, se lo podía ver en algunos medios de comunicación de Estados Unidos que decían, tenemos un problema, porque hay cuestiones tecnológicas que no tenemos. Esto implica que China ya no es la China de hace 40 años, cuando se decía que China copiaba. ¿Se acuerdan cuando se decía que Taiwán copiaba o que Japón copiaba? Sí, en una época Japón copió tecnología que provenía de Estados Unidos o de Europa. Y en alguna época Taiwán copió también con fuertes inversiones de los Estados Unidos. China también copió, pero tanto Japón como Taiwán como China ya desarrollaron tecnología propia, superadora en algunos casos, a la tecnología de los Estados Unidos. Japón y Taiwán quedaron en un lugar secundario, entre otras cosas, podríamos decir, porque no tienen esa vocación imperial, diría yo, que tiene China. No digo que esto sea bueno ni que sea malo, pero está claro que hay un proyecto global de parte de China que no sabemos cuál es su punto máximo, pero que está empezando a penetrar en África, por supuesto en Asia y también en América Latina. Por eso Estados Unidos lo quiere frenar. ¿Por qué Estados Unidos quiere frenar la tecnología del 5G chino? Porque quiere beneficiar a sus propias empresas que desarrollan el 5G. El problema es que China ya está pensando en el 6G y puede ofrecer tecnología propia que tal vez no tenga Estados Unidos. Como no hay una motivación ideológica, y además China no invadió ningún país de América Latina, y China no impulsó ningún golpe de Estado en América Latina, ni enseñó a torturar o asesinar, ni tuvo la famosa Escuela de las Américas en América Latina, se podrá tener cierto temor a lo que ofrece China, pero ese es un temor más bien anclado en Estados Unidos, en una mentalidad de la Guerra Fría de hace 60 años, que hoy en América Latina, salvo la extrema derecha absolutamente superficial e ignorante puede tener, porque el resto de los gobiernos de derecha también en América Latina tiene negocios con China, porque sabe que no impone condiciones en lo ideológico que uno podría decir, no, yo eso no lo acepto. China no impone enseñar el pensamiento de Mao Zedong en las escuelas chilenas, ni busca imponer su ideología cada vez que vende algo. Y esto creo que es un problema para Estados Unidos, porque le cuesta decir no le compren a China. Gracias, esto era un poco la respuesta a la pregunta de Norberto. Gracias, Pedro. Gracias, muy, muy amable. Pregunto nuevamente sobre intervenciones. Suplico lo manifiesten con su mano virtual o física. Me permito leer, claro, si desea Flavia intervenir, por favor, con su pregunta. De lo contrario, me permitiré leerla. Pregunta, ¿y no es el capital tecnológico chino una exportación de su ideología, por ende ideológica? Digamos, una metamorfosis adaptada a este siglo XXI. Pregunta Flavia Daniel.
La verdad no lo veo, Flavia, porque cuando China contribuye a construir un puerto en algún país, no veo la motivación ideológica o el condicionamiento ideológico. Estados Unidos impone condiciones. Tiene el poder para darte dinero a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, del Banco Interamericano y de muchos otros organismos internacionales que te condicionan. Esto ya no es un secreto, ¿no? Lo hemos visto en innumerables oportunidades. Les damos el préstamo solo para que nos apoyen después en alguna política. O tal vez el caso más grotesco, que fue con el préstamo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, que después un funcionario dijo abiertamente que se concedió ese préstamo que era millonario para beneficiar la candidatura de Mauricio Macri para que pudiera reelegir, cosa que no logró. Lo dijo abiertamente. Ahora, China, cuando viene y te construye un puerto, no te impone esas condiciones. Impondrá otras, tal vez. Sigan dependiendo de nuestra tecnología, pero me parece que la sabiduría, entre comillas, la sabiduría milenaria china no es cortoplacista, no mira solamente a corto plazo. Estados Unidos siempre mira a corto plazo, que es parte de la filosofía, ¿no? El famoso takeaway del café, café al paso, es eso, es ya tomas el café, ya seguís caminando. Es la comida rápida, es eso. Voy, como rápido y sigo trabajando. Bueno, la filosofía oriental, si podemos decir oriental, china, japonesa, árabe, India, tiene características completamente diferentes. Yo recuerdo cuando Samuel Huntington escribió su famoso artículo del choque de civilizaciones, un filósofo en Japón, creo que era Takeshi Umehara, escribió un artículo diciendo: los norteamericanos no tienen la posibilidad de pensar ni de acá a 50 años. Por eso son capaces de destruir el planeta, por eso su capitalismo voraz. Nosotros pensamos a 500 años. Claro, para nuestra cultura occidental, de la que yo soy parte también, ¿para qué negarlo? Pensar de acá a 500 años no existe. A duras penas podemos pensar de acá a 10 años o a 20 años y planificar algo de tener hijos, hijas, nietos tal vez, disfrutar un poco de la vida, pero vivimos en un mundo del aquí, ahora y del ya, del WhatsApp, de lo instantáneo. Bueno, hay culturas milenarias que no piensan así, que podemos ver imágenes hasta el día de hoy. Si van a Marruecos a un café y ven a hombres, verán pocas mujeres, pero probablemente vean muchos hombres tomando un café y fumando su pipa de agua y que puede estar 4 horas ahí. ¿Y qué están haciendo? Ocio puro, disfrutando del café, de la pipa de agua. Es la contracara del mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Gracias, Pedro. Un minuto, Ernesto, que tengo que recargar el teléfono, ya que lo estoy usando. Un minuto y vuelvo. Por favor, Pedro, te esperamos. Gracias. Gracias. Antes de darle el uso de la voz a don Ricardo, a quien escucharemos en breve, Pedro, la académica Araceli Damián, esposa de Julio Volvinic Kalinka, analista y que ha consagrado su vida a la investigación de la pobreza multidimensional. Ella habla de pobreza de tiempo. Con relación, me permito comentarlo por lo que comentabas del tiempo que destina el ser humano, su tiempo libre. Habrá quienes deben cubrir jornadas extensas de trabajo, pese a históricamente las reformas laborales que se han modificado dependiendo la legislación de cada país.
pero ella habla del tema de pobreza de tiempo, me parece importante como un esquema de pobreza multidimensional. Y el otro comentario, perdón, respecto a la civilización milenaria, el embajador Shang Ron, acreditado en nuestro país, en México, él equipara la civilización milenaria Han, a la dinastía Han, con la civilización cholulteca, aquí en Cholula, Puebla. Él la equipara y destaca esa importancia de rescatar la riqueza cultural, histórica, gastronómica también, para pensar a futuro. Ya tú muy bien mencionabas de esa perspectiva, esa visión a 100 años, 500 años, hablabas incluso, ¿no? Solamente quería yo hacer mención de ello. Don Ricardo, por favor, si nos apoya con la activación de su micrófono para escucharle debidamente. Gracias. ¿Ya me pueden escuchar? Muy bien, ¿Sí? adelante. Perfectamente, Ricardo. Bueno, don Pedro, pues el mundo está enfrentando, a mi manera de ver, tres grandes retos, ¿no? El reto de la Tercera Guerra Mundial nuclear, que ahora con el conflicto de Israel y Hamás, pues creo que nos vamos acercando un poquito más, ¿verdad?, a esa situación límite. Segundo, pues la guerra que tenemos del medio ambiente, en el sentido de que, pues, ¿cómo vamos a lograr un equilibrio ecológico mundial cuando las contribuciones a ese equilibrio de diferentes países, pues, no están muy claras y las responsabilidades son difíciles de poder hacerlos ver, porque casi todos se sacuden esa situación y pues no sabemos bien si en el 2030 o quizá después vayamos a una situación sin retorno, como tanto se ha dicho, o si libremos esta ecuación y podamos controlar el calentamiento terrestre lo suficiente para hacer viable nuestro hábitat natural aquí en el planeta. Y por último, los modelos económicos que en muchas naciones no dan resultado, no están creando un pleno empleo, no están dándole a la gente la posibilidad de la famosísima vida digna, ¿sí? Y que sobre todo en los países emergentes, antes subdesarrollados o en vías de desarrollo, pues sencillamente no se encuentra que el capitalismo, vamos a decir clásico, haya podido lograr algo importante en este aspecto. El socialismo ya un tanto anticuado y fuera de todo tiempo, pues ya no es tema realmente de discusión. Queda ahora el modelo chino, que es un modelo híbrido. No hay que olvidar que China pues ha sido un país muy subdesarrollado y que ahora, a través de indiscutiblemente el Partido Comunista y el modelo que aplicaron, modelo, vamos a decir, de economía mixta, han logrado pues salir adelante con una gran velocidad. Se dice que nunca en la historia de la humanidad tantos millones de personas, refiriéndose a China, han podido salir de la pobreza en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos diera usted algunas de sus reflexiones sobre estos temas. Son desde luego difíciles de discernir. Y ya para finalizar, la reunión en San Francisco, en que estuvo pues Xi Jinping, Biden, nuestro presidente mexicano Andrés Manuel, etcétera, pues qué podemos saber o aprender o qué va a suceder ahí. Realmente China busca con Estados Unidos aparentemente no una confrontación, ya lo han dicho, ni siquiera una competencia así muy fuerte. Ellos más bien se van quizá por una colaboración entre estas dos grandes naciones, de las cuales, pues la verdad hay que decirlo con claridad, depende el futuro de la humanidad.
así de fácil, ¿no? Entonces, pues, ¿qué reflexiones nos podría usted hacer sobre estos temas, don Pedro? ¿Sí? Y un fuerte abrazo para usted y qué bueno que está con nosotros. Gracias, Ricardo. La verdad no tengo la respuesta a todas las preguntas. es es ya una cuestión filosófica. Algunas reflexiones, tal vez. Está claro, o para mí está claro, por lo menos, en lo que yo pienso, que China no busca ningún tipo de conflicto, ni siquiera con el tema de Taiwán. El objetivo de China es seguir creciendo y ampliar su influencia económica y seguir creciendo desde el punto de vista económico y convertirse en la primera potencia mundial. ¿Hasta dónde? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé y probablemente exceda nuestras vidas, pero tratamos de analizar un poco proyectando lo que puede llegar a pasar. La competencia con Estados Unidos es real, de eso no cabe la menor duda y está en todos los planos, pero China no quiere guerras. A China no le gustó la invasión, en mi apreciación, no le gustó la invasión de Rusia a Ucrania, no la condenó por el vínculo que tiene con Rusia y por lo que implica Rusia hoy, porque es parte del BRICS y porque además el amigo de el enemigo de mi enemigo en cierta medida es mi amigo. Entonces hay una cuestión importante ahí también de un bloque frente a los Estados Unidos. Creo que el gran problema con este capitalismo que vivimos está planteado en esta palabra que utilizaste, vida digna, que algunos gobiernos en Ecuador, en Bolivia, han tratado de reactivar con una frase más proveniente de los pueblos originarios de Ecuador, de Bolivia, de Perú, que es el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Pregunto yo. Es complicado de explicar, porque al fin y al cabo es una cuestión filosófica de qué es vivir bien. Yo no puedo hablar de la dinastía Han o de similitudes que pueda haber entre la cultura china o la cultura precolombina mexicana, la verdad desconozco. Seguramente ustedes están mucho más calificados que yo para hablar del tiempo, pero sí me gustó mucho el concepto de pobreza del tiempo, que la verdad no lo conocía en este caso, aunque sí conozco la obra de Julio Volpinic, lo he seguido muchísimo a través de sus trabajos sobre el tema de la pobreza, un gran trabajo, un gran intelectual, yo seguía sus columnas siempre en el diario La Jornada, gran intelectual enseñándonos respecto al tema de la pobreza, no solamente en México. Pero el concepto de pobreza del tiempo me parece que está vinculado con esta cuestión de la vida digna, que por supuesto estaremos todos de acuerdo en decir que para tener una vida digna, primero hay que poder comer. Y todavía hay millones de personas en el planeta que a pesar de la sobreabundancia de comida, de producción de comida y que se tira, todavía no come. No come. Es increíble. A veces cuando uno lo piensa con dos dedos de frente, casi el sentido común, en el planeta todavía hay millones de personas que no comen, que se mueren de hambre. Y esto es literal y es una de las grandes contradicciones. Se tira comida y hay gente que no come. Siempre recuerdo a la ópera de los 2 centavos o 3 centavos, según la traducción que se utilice del alemán de Bertolt Brecht y Kurt Weill, donde decían, primero, lo decían de una manera en alemán muy linda, yo manejo el alemán, era, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Fressen es comida, pero él decía, primero viene la comida, después viene la moral, la ética. Lo dice de una manera muy coloquial que vendría a ser traducido libremente. Primero hay que poder comer para después pensar en todos los otros temas que queremos plantear de ética, de moral, de buenos modales o de lo que fuere. Lamentablemente, 100 años después, o casi 100 años después de aquella famosa ópera de los 2 centavos, hay millones de personas que no comen. Entonces, hablar de la pobreza del tiempo casi que
que parece irreal, porque hay gente que no come. Sin embargo, yo creo que igual tenemos que hablar porque hay un modelo de vida que nos quieren imponer donde el único valor es hacer dinero. Trabajar, 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 trabajar para hacer dinero. Correr a través del dinero. Y eso lleva a la pobreza al tiempo, porque no hay ocio. Esto que yo les comentaba antes. Y creo que uno de los problemas de los progresismos a nivel mundial, diría yo, es que se han abandonado aquellas ideas del buen vivir y del ocio. Y también se plantea todo en un modelo productivista que tuvo la Unión Soviética, que tuvo o tiene China hasta el día de hoy, que tuvo incluso Cuba en un determinado momento. ¿Qué pasa con el ocio? ¿Qué pasa con el buen vivir? Con el hecho de no tener que vivir solamente para hacer dinero. Porque hay una paradoja en el capitalismo. Ya nos metemos en lo filosófico. Bueno, Ricardo nos llevó al plano filosófico. Hay un problema en el capitalismo. El capitalismo enseña permanentemente que el único objetivo es hacer dinero. Paradójicamente, la mayoría de la población mundial, soy taxativo en eso, la mayoría de la población mundial no se mueve con el afán de hacer dinero. La mayoría en México, Argentina, Brasil, Perú, el país que quieran tomar, de las personas que se dedican a la enseñanza, nuestros maestros, maestras, profesores, ¿lo hacen para volverse millonarios? No, ni en Perú, ni en México, ni en China, ni en Francia, ni en Estados Unidos. Cualquiera que se dedica a la docencia sabe que no va a ser millonario. ¿Qué quiere alguien que se dedica a la docencia? Hay una cuestión de solidaridad, de altruismo, de enseñar, de compartir saberes. ¿Qué quiere un maestro o una maestra? Tener libros, tener la posibilidad de tener un ocio, una casa, una familia, viajar. No mucho más que eso. El gran orgullo de un maestro es tener una biblioteca o de un profesor. ¿Cuál es? Tener una biblioteca repleta de libros y no mostrar que tiene 5 piscinas o 18 automóviles. La gente que se dedica a la medicina, la gente que se dedica a la enfermería, aquellas personas que nos vacunaron durante la pandemia tan cercana a nosotros, lo hicieron por dinero. ¿Qué enfermero o enfermera en México, en Perú, en Francia piensa que se va a hacer millonario? Aquellos que estudian para dedicarse a la enfermería, a la medicina, ¿acaso piensan hacerse millonarios? No, eso lo piensan los que se dedican a la bolsa, los que se dedican a las criptomonedas. Esos quieren ser millonarios. ¿Cuántos son los que se dedican a la criptomoneda? Algunos miles en cada uno de los países. Mucho menos de los que se dedican a la enfermería, a la medicina, a la educación, al deporte. Nos confundimos, pensamos que el deporte son solamente los Messi y Ronaldo que ganan fortunas. Hay miles de personas que se dedican al deporte amateur, que se levantan a las 5 de la mañana para ir a remar en un río y después poder competir en alguna competencia o llegar a los Juegos Olímpicos para conseguir una medalla. Lo hacen por dinero. La mayoría de la población mundial no se mueve por dinero. Sin embargo, en el capitalismo nos enseñan que el objetivo es el dinero. ¿Quién viaja en clase ejecutiva en un avión? ¿Un premio Nobel de física o alguien que tiene mucho dinero? ¿Cuál es el valor? El valor es el dinero. Ahora, esa persona que sigue todavía trabajando en una universidad, en la UNAM, en Monterrey, en Arequipa, en Perú, en Rosario, en la Argentina, que sigue investigando con sus probetas, que se levanta temprano para ver si de un ratón puede conseguir algún medicamento y tal vez influir para curar alguna enfermedad. ¿Lo hacen por dinero? No. Sin embargo, no se los valora. La mayoría de los países no valoraron suficientemente, a mi juicio, puedo estar equivocado, no valoraron suficientemente a los médicos, médicas, enfermeras que dieron su vida durante la pandemia, o a los que seguían cosechando tomates. Yo no sé qué pasaba en México, pero en la Argentina no faltaron tomates durante la pandemia. ¿Alguien cosechaba esos tomates? ¿Alguien los llevaba al supermercado o a la verdulería o al puesto para que hubiera tomates en la casa de la mayoría de la población? ¿Qué retribución tuvieron? Los gobiernos ni una medalla le dieron.
No sé si hay algún caso de algún gobierno, corríjanme, tal vez yo estoy equivocado, que durante la pandemia le haya dado una medalla, no dinero, una medalla a las enfermeras, enfermeros, para decirles gracias por su trabajo abnegado durante la pandemia. Es una cuestión filosófica, Ricardo. Es una cuestión filosófica que nos plantea cómo vivimos, cómo queremos vivir. Y no sé si los chinos tienen una respuesta en esto. Creo que ahí está nuestra creatividad latinoamericana, y está claro que me ven y se dan cuenta que yo soy de origen europeo, mis padres eran alemanes, pero habría que aprender un poco más, buscar un poco más de qué pasó con los pueblos originarios, cuál es su cultura, tan difícil de aprender a veces, en México, en Perú, en Colombia, en Brasil, para retomar el concepto de vivir bien. Tampoco tengo la respuesta de cómo se logra esto, ¿no? Ricardo, Ernesto, que antes preguntaba, no tengo la respuesta. Creo que el desafío es poder conversar de esto. Creo que el hecho de que nosotros estemos acá planteando estos problemas, aunque nuestro eje es otro, creo que hay que seguir planteándolo. ¿Qué es vivir bien? ¿Qué queremos de la vida? ¿Qué es el ocio? ¿Por qué no reivindicamos el ocio? ¿Por qué reivindicamos solamente a la persona que se desloma trabajando 16 horas por día? Son preguntas retóricas. No les pido a ustedes que me den la respuesta, yo no la tengo. Planteo el problema. Gracias, Pedro. Sí, son preguntas que estimulan la reflexión, el pensamiento y que obligadamente deben los tomadores de decisiones públicas deben escuchar para integrar sus agendas públicas, sus agendas de gobierno y que esas políticas públicas, como les conocemos en México, políticas de gobierno y políticas de Estado, atiendan la realidad social. ¿Alguna otra interrogante? Ya nos vamos encaminando hacia la finalización de este conversatorio. Pedro nos solicitó amablemente ser estrictos con el tiempo, pero hay oportunidad de emitir una interrogante más, algún otro comentario que abone a la cooperación entre México, Argentina, la cuestión, Pedro, de la soberanía alimentaria también, soberanía tecnológica, que hablaste muy bien de la cuestión del ámbito tecnológico, del 6G, etcétera. En Puebla, Pedro, con este comentario espero estimular alguna otra intervención final. En Puebla, el doctor Alejandro Pedrosa Meléndez fue precursor o uno de los precursores en el tema de los semiconductores y de la inteligencia artificial. Él, junto con otros académicos de la máxima casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fabricó el robot Don Cuco el Guapo, se llama Don Cuco el Guapo, y él ha consagrado su vida a la investigación, a la academia, en el tema de alcanzar esa soberanía tecnológica, esa independencia tecnológica. Nosotros, a diferencia de la Argentina, bueno, formamos parte del TEMEC, ¿no? El Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que vencen, o bueno, caduca, perdón, o su vigencia es de 16, 17 años. Entonces, bueno, ya que concluyan esos 17 años, ¿cuál será la realidad de nuestra región? ¿Podremos celebrar algunos otros convenios? ¿Qué grilletes, qué candados ya no tendremos? ¿Tendremos otros nuevos? Como bien lo habla en su libro nuestro amigo Alfredo Jalife, La invisible cárcel cibernética, con el GAFAT, el Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter, que ahora ya cambia Twitter por Microsoft. Pero es decir, esos candados, ¿qué tanto margen de maniobra tiene el ciudadano, a final de cuentas el ser humano, para expresar? Es otro tema, la libertad de expresión. ¿Algún otro interrogante por parte de los asistentes virtuales para finalizar ya este conversatorio con múltiples aristas? Bueno, visualizo la voluntad de don Ricardo. Por favor, nos apoya con su micrófono para concluir con este conversatorio, por favor. Cómo no, Ernesto. Felicidades por dirigir la reunión y desde luego muy, muy agradecidos a don Pedro por estar platicando con él.
nosotros aquí en México y él en Argentina, ¿verdad? Pues la pregunta obligada es si la inteligencia artificial va a ser una maldición o va a ser una bendición, ¿sí? Para la humanidad. Es una pregunta quizá ahora un poco prematura, no sé, para contestar, porque es muy especulativa. Yo me inclino a pensar que va a ser una bendición, otros no tanto. Acaba de haber un summit en Inglaterra en que la inteligencia artificial la ligaron al tema de la seguridad. Esto es algo verdaderamente interesante. Esto es que la inteligencia artificial nos pudiera a los seres humanos llegar a traicionar. Y entonces, evidentemente, perderíamos nuestra seguridad como raza humana. No es cualquier cosa. Están estudiándola a fondo y posiblemente se emitan leyes a nivel mundial, que quién sabe si todos las respeten para prevenir este fenómeno, ¿sí? Y una segunda interrogante que pues creo que está en la mente de todos. ¿Qué pasa con nuestro gobierno mundial? ¿Es efectivo? ¿Es confiable? ¿Realmente ejerce sus funciones? ¿Hará posible que lleguen tantos países y sobre todo aquellos con armamento nuclear a buenos acuerdos que perseveren la paz mundial por un tiempo ilimitado? Posiblemente deberíamos de decir no un tiempo ilimitado en el tiempo, porque no nos podemos dar el lujo de entrar en ese tipo de confrontaciones nucleares y todos lo sabemos, ¿no? Bueno, pues creo que ya se acabó. Por favor, Pedro, para Sí, finalizar. a ver, dos reflexiones respecto a la inteligencia artificial. La verdad, no tengo opinión. Como bien decía Ricardo, es como muy prematuro poder determinar hacia dónde vamos con esto y me excede. Hay gente seguramente mucho más capacitada que yo para poder opinar sobre esto. Respecto del gobierno mundial, no hay un gobierno mundial. Las Naciones Unidas no funcionan así, nunca se propusieron ser un gobierno. Sabemos la complejidad que hay para adoptar una resolución sobre cualquier tema y ahí se muestra quiénes son los poderosos. Por supuesto que todavía vivimos en una etapa post Segunda Guerra Mundial con un equilibrio en el Consejo de Seguridad producto de la Segunda Guerra Mundial, que es absolutamente anacrónico. Por algo Brasil busca ingresar al Consejo de Seguridad, India también, pero Estados Unidos no lo permite, eso está claro, y Francia y el Reino Unido tampoco, que ya no son esas potencias de antaño, eso es herencia de otros momentos, pero seguramente eso con el tiempo irá cambiando. De hecho, la República Popular de China hasta 1971 ni siquiera estaba en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque estaba Taiwán, hasta que expulsaron a Taiwán e ingresó la República Popular de China. Esperaron unos cuantos años para poder ingresar y todavía hay países que reconocen a Taiwán y no reconocen la República Popular de China. Pero me quedé con lo que habías dicho, Ernesto, de cómo se llama Don Cuca. Cuco el guapo. Don Cuca el guapo, que yo no conocía, que lo voy a buscar obviamente, que me pareció muy interesante porque esto tiene que ver con no solamente el desarrollo tecnológico de los diferentes países de América Latina y el Caribe, sino también cómo nos han llevado a pensar que en América Latina y el Caribe no hay desarrollo tecnológico. Para decirlo de una manera muy gráfica, uno prende la radio en la Argentina, que es lo que yo más conozco, pero seguramente también pasa en México, en Perú, en Brasil. Uno prende la radio en la Argentina y escucha que dicen que la Universidad de Kentucky en los Estados Unidos, un investigador trabajando con, digo cualquier cosa, ¿no? Con ratones, descubrió que la inteligencia artificial provenía de los ratones.
No sé dónde está la Universidad de Kentucky, no sé quién es ese investigador, no sé qué descubrió, no sé si está bien o está mal, pero un programa de radio lo informa. Y de Don Cuco Guapo, nada. De desarrollo en Perú, nada. De desarrollo en Colombia, nada. La sensación que tenemos en América Latina, mayoritariamente, ¿no? Porque esto es parte de todo un proceso, es que la tecnología, la ciencia, el desarrollo solo está en el norte. Sabemos que existe Monterrey, pero eso lo sabe gente más especializada. De todas maneras, en la Argentina nunca escucho en una radio de algún investigador o investigadora de Monterrey que haya llevado adelante un proyecto de investigación interesante, pero de una universidad desconocida de Utah, de Kentucky, de Iowa, de donde fuera, ahí me entero. Y esto va penetrando en la conciencia de la gente. De la misma manera que hasta que no vieron en Bolivia a un indio como Evo Morales o a un trabajador como en Brasil, se pensaba que solamente podía acceder a la presidencia alguien, un abogado, un médico, alguien que provenía de las clases altas y que un indio no podía ser presidente. Y de hecho las derechas bolivianas justamente lo calificaban de indio que no podía ser presidente. Y lo mismo decían de Lula, que por haber sido un obrero no estaba calificado para ser presidente. La presidencia de Lula demostró que un obrero puede llegar a ser presidente. La de Evo Morales demostró que un indio puede llegar a ser presidente y que no hace falta ser solamente abogado, como la lista de abogados que han sido presidentes en América Latina y el Caribe, que además ni siquiera desarrollaron sus países, ¿no? Pero eso es otro tema. Ernesto, como dijimos, el tema del tiempo tiene que ver con que acá son 3 horas más que en México, cuestiones familiares simplemente, pero seguramente la seguiremos en otra oportunidad, sea por esta vía o sea por la vía presencial. Claro, Pedro, gracias, enteramente agradecidos con tu tiempo. Nos despedimos, no sin antes felicitarte por los 10 años de Nodal, 10 años de vida Claro, de Nodal, que sigan siendo productivos. productivos y detonadores de esa reflexión, de esa participación, generación de pensamiento crítico. Pedro, te esperamos en Puebla, es tu casa para compartir los chiles en nogada. Pedro, en próxima visita. Por supuesto, no hamburguesas. Chile en nogada sí, hamburguesas en Puebla no. Así es. Te enviamos un abrazo afectuoso, Pedro, y gran, esperamos También para ustedes. Un abrazo mantenernos grande. en contacto un virtual gran abrazo, Pedro. Por supuesto. Gracias, Un gusto Pedro. estar con Hasta ustedes. luego. Gracias. Hasta pronto. Abrazo, Pedro. Gran abrazo. Hasta pronto. Gran